Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio por internet, en red global y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Aquí a mitad de taza, Juanqui. Así que estoy como que todavía no acabo de encajar en la lógica de un día que despierta, pero nada, estamos ahí. Pues hoy hay muchas cosas que tenemos que hablar hoy. Definitivo. Hoy es un día que despierta y despierta no solamente allá en Australia, Miguel, sino que es un día que despierta con manifestaciones en la calle. Los estudiantes están en la calle y llevan todo el día en la calle, ya que hoy se convocó a una gran marcha en donde están participando todo el mundo de la Universidad de Puerto Rico, estudiantes, docentes, no docentes y administración. Sin embargo, es una marcha que se podría decir que tiene mensajes divididos. Por un lado, todo el mundo está junto en el mensaje de no recortes a la universidad, pero no están revueltos en el mensaje de ni IVA ni recortes. Hay un grupo que parece ser que se une a las estrategias del miedo por parte del Estado para que se imponga el IVA, pero de parte de algunos grupos estudiantiles, posiblemente la mayoría, no están de acuerdo tampoco con el IVA. Y me parece que algunos docentes también están en esa línea. Y los no docentes también. Habría que ver cómo ese mensaje cala hondo y si esta huelga, digamos, no huelga todavía, estas manifestaciones van a ser cooptadas otra vez, o si se van a radicalizar y profundizar y de alguna manera abrir una nueva ventana de posibilidades políticas en Puerto Rico, o no, digamos. Eso es una pregunta a discutir. Hoy, como se están dando cuenta, vamos a tener un programa en donde vamos a estar Miguel y yo. No tenemos invitados. Hace tiempo que Miguel y yo no conversábamos en un programa entre él y yo solamente, y estamos reflexionando sobre la situación actual en Puerto Rico, pero también a la luz de lo que está pasando en otras partes del mundo, incluyendo las experiencias de Miguel en Australia. Miguel, ¿estás ahí? ¿Algún comentario? Sí, estoy aquí sí. Un poco digiriendo, ¿verdad?, la velocidad con la que se están dando estas reacciones en Puerto Rico. Obviamente, cosas que se me ocurren de entrada. O sea, sí. Uno quisiera evitar esta tendencia que tenemos en Puerto Rico, igual que nos picoteamos unos a otros, ¿no? Y lo último que uno quiere es estar acá desde el micrófono radial, que ya es obviamente un cliché, organizando el universo, pasando juicio sobre acciones y demás que se dan. Y pues lo digo porque, aunque no me gusta responder a ese tipo de críticas, siempre tenemos pues el señalamiento ese eterno que se hace en Puerto Rico entre la acción versus la palabra, ¿no? Y el que se asuman posturas desde la palabra, digamos, como una especie de insolidaridad a los que están asumiendo posturas desde la acción y salir a la calle y demás. Así que en principio, pues, caramba, uno aplaude que por fin haya algún tipo de movimiento
público, masivo hasta cierto punto, y quisiéramos pues de alguna manera pues pensar en esto pues desde el apoyo, no desde empezar a descuartizarlo como pues harán los analistas y medio mundo en la estructura de medios y demás. Seguro. Que ese es el estándar pues allá. Sí que sí, nos interesa que esté pasando esto, nos interesa que haya algún tipo de organización. Ahora sabemos, y es yo creo que una primera línea de reflexión, que no estamos en el 2010 Sí. y no es simplemente una distancia cronológica, es por alguna razón en Puerto Rico, mientras nuestra situación administrativa pues, de la finanza pública se pone cada vez en un estado más y más precario, un estado que no dominamos del todo como hecho, porque pues hay mucha manipulación, desinformación gubernamental y con el apoyo de los medios, por lo cual hay aspectos de la noticia sobre nuestra tragedia financiera que no entendemos muy bien o que hay demasiada información contradictoria, y eso me parece que no es casualidad. Así que en medio de toda esa actitud de miedo, lo extraño es que el país, mientras se deterioraba el país, no se veía una intensificación, digamos, de movimientos de oposición. Cierto. Desde la acción o desde pues, la gestión ciudadana, incluso la gestión universitaria. Ahora, sí, hay que hablar aquí de cómo la universidad sigue siendo, o cualquier acción contra ella, sigue siendo uno de nuestros detonadores favoritos, ¿no? A la hora de empezar la protesta. Y eso, pues, qué bueno y qué malo, porque también vemos que estos guiones de protestas que se dan cada cierto tiempo empiezan a tener también unos patrones. Tú hablaste ahorita de cooptación y dijiste de nuevo. O sea que casi que se te zafó, y concluyo contigo de que hay un guión aquí donde la protesta, más que habilitar o tener unas consecuencias, digamos, en la estructura o en la manera como nos relacionamos al gobierno, le exigimos al gobierno o asumimos nuestra responsabilidad ciudadana frente a acciones gubernamentales, la protesta se está convirtiendo casi más en una válvula de escape, demasiadas veces. Y mucha gente habla de esto, o sea, esto no es noticia. Sabemos que los movimientos se desgastan, sabemos que no se puede estar todo el tiempo movilizado. Esos pretextos pues ya uno los ha visto, pero la realidad es que se nos hunde de alguna manera el país, se nos va de las manos. Tenemos una relación disfuncional con nuestra estructura gubernamental y con el esquema colonial bajo el cual operamos, que de eso hablaremos. Y a la misma vez nuestros mecanismos de convocatoria cada vez son más inefectivos, de cierta forma. Entonces, pues uno quisiera volver a la esperanza, ¿no? A que nos movimos a la calle, qué bueno, vamos a ver qué hacemos. Y uno quisiera pensar que el tipo de conversación que podemos tener, Juanqui, sea en un micrófono abierto desde Australia a Puerto Rico, o sea en la marquesina o en el balcón de la casa, que son conversaciones que pueden ayudarnos y que de alguna manera hay que estrenar una nueva receptividad a este tipo de conversación, porque lo último que recuerdo en cuanto a diálogos de conversación en Puerto Rico, de cuando pues uno señala algo, es que nos movemos o sea, la mezcla social se empelota en unas, yo creo que en unas oposiciones de apologismo incondicional, incluyendo cada vez que hay administraciones populares, o las personas que se oponen a todo, ¿verdad? Que esas son como que las dos grandes categorías. Sí. Entonces, entre el apologismo, la defensa incondicional o el oponernos a todo, como que no podemos tener una conversación clara. Y entonces, pues, el que no esté ahí, el que no esté en algunos de esos dos puntos, pues ese hay que picotearlo, hay que demonizarlo, y su discurso hay que demonizarlo. Así que quisiéramos pensar que podemos tener esa conversación, Juanqui, sin caer en esos extremos y sin invocar esas antipatías crónicas cuando siquiera pues se trata de analizar y de asumir posturas. No sé, ¿cómo tú lo ves? Fíjate, me parece que tienes un gran punto y que tal vez, si bien no estamos en el 2010, parecería que se hace cada vez más evidente que estamos luchando por lo más obvio y por lo tanto por lo que nadie debería estar en contra. ¿A qué me refiero? Cada vez más se está erosionando y aceleradamente la salud del pueblo.
por cierto, me parece que es sumamente simbólico y quién sabe, no sé si a propósito, pero si es a propósito, pues se le puede ir el tiro por la culata, pero me parece que es muy poderoso que hoy mismo, cuando los estudiantes están en la calle, es que comienza el racionamiento de agua en Puerto Rico. Entonces, metáfora, ¿no? Entonces, exactamente, no va a haber agua para apagar el fuego, esperemos esta vez. Porque me parece, o sea, obviamente el que no haya agua, pues también tiene que ver con unos factores que siempre se los achacamos a nada más que la naturaleza, pero bien sabemos que la naturaleza también es social y políticamente construida. O sea, hay un calentamiento global muy claro y el neoliberalismo, la violencia del capitalismo a nivel global, pues también se ve reflejado en ello. Y es loco que a la misma vez se estén anunciando estos recortes, que son unos recortes muy, pero que muy onerosos, porque se está recortando no solamente un % muy alto a la Universidad de Puerto Rico, sino que también se están amenazando a básicamente todas las organizaciones sin fines de lucro, que son las poquitas que hacen algo más que el Estado no ha estado dispuesto a hacer. O sea, estamos hablando de las organizaciones que dan esos servicios sociales que básicamente el Estado ya abandonó. Si se va a eliminar eso, pues estamos hablando ya de unas situaciones críticas que me parece a mí se hace mucho más fácil identificarse con la necesidad, digamos, de la salud y la necesidad del agua, algo tan básico, la necesidad de la educación pública, la necesidad del techo. Ahora bien, sin duda alguna, lo que tú estás diciendo también es clave. No estamos en el 2010, el ambiente político no está ahí, la infraestructura política para resistir estos ataques, digamos, esta doctrina de shock neoliberal, no está ahí. Habría que preguntarse cómo pudiera emerger, si esto pudiera emerger a partir de, como bien dijiste, esta lucha que ahora empieza la universidad, que es la que ha aglutinado últimamente, o desde hace tiempo, las diferentes luchas, pero, y también lo mencionaste, el peligro de ello es que otra vez se convierta en una protesta más, reconociendo que sí, la protesta del 2010, las luchas estudiantiles del 2010, pues también sí parieron otro tipo de actividades que hoy continúan y tal vez deberíamos incluir a Bonita Radio y quién sabe si este programa también de ahí, o sea, porque muchos pues nos sentimos convocados y de alguna manera inspirados en esas otras formas de expresión. Pero es interesante ver cómo se está manejando el miedo, y eso me interesa que lo hablemos también, el miedo de parte del Estado, del gobierno, porque se dice por ahí y se comenta y tal vez sea de esa forma que todos estos recortes son amenazas para que finalmente se apruebe la política del IVA y la imposición del IVA, y cómo pues otra vez, bien sabemos que el miedo ha sido fundamental en las políticas represivas, o sea, de parte del Estado, y ver cómo eso se está reflejando entonces en las diferentes posturas que van tomando las diferentes organizaciones, las diferentes personas que se expresan en las redes sociales, los diferentes movimientos sociales, ya lo dije, entre otros grupos, y ni hablar de los legisladores. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal
Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Y hoy estamos conversando Miguel y yo y Miguel, sobre la situación del país, cómo la vemos. Y digamos, comenzando una línea de reflexiones que comienzan tal vez a partir de hoy. Van a haber muchas líneas de reflexiones, muchos debates en las redes sociales, que es importante participar de ellas. Y ojalá que también, además del accionar a través de la palabra, que también se conjuguen fuerzas de organización y la calle. Y en esa misma línea, Miguel, yo sé que tú has hablado y que te gustaría hablar del tema, de cómo a veces, y a mí también me interesa, me parece importante, cómo a veces tendemos a romantizar la lucha, en el sentido de la lucha definida como salir a la calle y protestar, y ya reconociendo de entrada que eso es muy importante, pero también reconociendo que como un fósforo que se prende, el fósforo se apaga muy rápido. Entonces tienes que de alguna manera alimentar ese fuego, siguiendo con la metáfora del fuego, ya que no hay agua para apagarlo. ¿Cómo alimentar ese fuego para que se mantenga, digamos, esa lucha, esa reflexión y esas posibilidades políticas, de transformación política? Porque sin eso, sin ese otro paso, pues otra vez nos quedamos en los ciclos de protesta y de cooptación. Protesta y cooptación, protesta y cooptación. Y, sí. Uh-huh. Sí. Y ahí te diría que, o sea, si vamos a seguir con la metáfora del fuego, la mecha y la candela, la UPR se ha convertido en una especie de hoguera domesticada. Y el efecto, digamos, de esa alternancia de calor y frío es que es una especie de tibieza en general, que es lo que caracteriza a lo mejor nuestra manera de protestar o de relacionarnos políticamente a los hechos. Hay tibieza en el ambiente, y la tibieza es casi que la instrucción, el mandato social. Si nos salimos de esa tibieza, pues hay un problema. Entonces, pues, quería hablar un poco también y esto de la hoguera domesticada, o sea, lo digo en función también de cuando vi las primeras notas de apoyo a la UPR, y ahí pues Facebook siempre da una ventana, ¿verdad?, imperfecta de dónde están distintos grupos demográficos y demás. Noto esta especie de nostalgia siempre en la voz, o sea, yo me debo a la UPR y todo, es un poco el mensaje que se repite. Entonces, pues como que caemos en este extremo también, hiperromantización de qué es la institución universitaria pública en Puerto Rico y cuál ha sido su función. Incluso el concebirla de esta forma tan autónoma a las estructuras de gobierno, pues sabemos que no responde a la realidad. O sea, esto es un bastión más de un gobierno, y es el producto de unas políticas de gobierno. También es una extensión de formas venenosas de cómo nos organizamos socialmente en Puerto Rico, o sea, los privilegios, las dinastías de apellidos, la ausencia de unas discusiones basadas en méritos, las insatisfacciones, la desigualdad, o sea, todos temas que encontramos en el resto de nuestro país vuelven a ocurrir en la universidad, y a veces de una forma incluso más destemplada. Entonces, pero tendemos a imaginar esa UPR como espacio ideal, como alternativa al país, y nos repetimos unos a otros esto, quizás para estimular un discurso de amor y de esperanza y demás. Entonces, pues, es terrible porque en medio de eso, quienes no vemos las cosas de esta manera, pues que sufrimos quizás, o sea, hay un nivel de angustia porque caemos inmediatamente en el espacio de la excepción, y uno no quiere ser para nada excepción, uno quiere participar de un debate donde al contrario, las excepciones no existen porque todos, aun las posturas más extremas, son parte de esa conversación, no hacia un consenso. Y ahí quería hablar el segundo tema, o sea, el cuestionar de una vez por todas las políticas de consenso en Puerto Rico, o el consenso como objetivo. O sea, parte de lo que se está luchando ahora, Juanqui, es la idea esta de que tenemos que llegar a un consenso.
Entonces, pues, hay una noción muy disfuncional aquí de lo político que sigue pensando que el sentido común, el consenso, o sea, lo que yo le llamo la ética de salón-hogar de segundo grado, ese es el objetivo y y ese es el método de trabajo y de conversación política que tenemos que tener. Y eso es un problema en Puerto Rico. O sea, habría que preguntarnos también si por encima de todas estas discusiones puntuales de lo que hace el gobierno, lo que el neoliberalismo y cómo se nos mete, es si nuestra fe incluso en el proceso democrático, en la idea de una democracia liberal como está funcionando ahora mismo, si es una fe ingenua que tendríamos que cuestionar. Y uno observa incluso, o sea, el subir y el estancamiento de movimientos como Podemos en España, muy lamentablemente, pues casi que alimentan también las dudas de ciertos sectores políticos que se apartan, digamos, hasta de las visiones populistas de estas nuevas izquierdas y te dicen, mira, aquí hay un problema en la estructura misma de la democracia, que se ha convertido en un bastión insalvable, impenetrable, que está al servicio del neoliberalismo y que no hay manera de revolucionarlo, digamos, desde adentro, desde su propia lógica. Y es horrible lo que estoy diciendo para algunos, quizás, mira, está cuestionando la democracia. Pues mira, sí, parece que tenemos que entrar ya a cuestionar de una vez por todas la democracia liberal y cómo se sigue, porque o sea, a las buenas parece que no nos está funcionando la cosa. Entonces, no quiero monopolizar obviamente la conversación, Juanqui, pero quería en algún momento también que hablemos como comparadas, ¿verdad? Cómo se da el proceso político, aún dentro de estructuras universitarias, y la conversación hacia el gobierno y la democracia y demás, en lugares donde supuestamente pues todo está bien o que los indicadores sociales y económicos se ven bien, como Australia, ¿verdad? Para que veamos una recurrencia en los mensajes, en los discursos que se vuelven sentido común y lo imposible también que es, digamos, diagramar lo que no está funcionando bien, las disfuncionalidades, en un lugar donde el mensaje pues es pacificador, esto está bien, la democracia funciona, el neoliberalismo está muy bien, pero nada, de eso hablamos adelante. Quisiera escucharte a ti también. Sí, no, quisiera un poco reaccionar a lo que comentaste y sin duda ese discurso neoliberal que es parte de una desforma, ¿no?, universitaria a nivel global en Europa con Boloña en adelante, o sea, en adelante los tratados que se dan es para transformar precisamente las universidades a base de standing y ratings que al fin y al cabo se miden desde una óptica pues neoliberal, porque así es. Y entonces es curioso que tú hables de cómo en Australia, más que curioso, importante de cómo hablas de que en Australia pues se están dando unas lógicas muy parecidas. Pero un poco hablando sobre lo que habías comentado, eso del consenso es definitivamente fundamental, el que lo reconozcamos y cómo no podemos caer precisamente en esa lógica de consenso, porque otra vez aquí no estamos todos en el mismo barco, aunque se nos quiera presentar de esa forma y aunque Puerto Rico, siendo un archipiélago en el mar, pues se pueda utilizar esa metáfora de una manera todavía más literal, no estamos en el mismo barco. Y obviamente hay unos que siguen ganando y que no pierden en nada en estos procesos. O sea, es totalmente ilógico el seguir no atendiendo el cobro, digamos, de los impuestos a las megatiendas. Es increíble no seguir atendiendo el cobro a las grandes corporaciones que se llevan, pues como todos sabemos, no hay que seguir repitiendo lo mismo, las grandes riquezas de Puerto Rico y que básicamente no dan nada a cambio. Y es impresionante que se siga reproduciendo entonces los cortes otra vez por la soga más floja, con los más necesitados, con los que menos pueden y tienen. Y eso ya en sí es terrible y ya movería a cualquier discurso de consenso a volar en cantos, realmente, a volar en cantos. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es lógico que aquí no debe haber un llamado a ningún consenso y dentro de los grupos, aún dentro de la universidad, pues tampoco llamados a ese tipo de consenso, sino que de alguna forma es ya la realidad material la que se va radicalizando y de alguna manera exige ese discurso mucho más radical y exige unas acciones mucho más fuertes políticas que por lo tanto no son de consenso. Por otro lado, comentaste lo de la democracia representativa
Y eso es crucial y no me deja de sorprender la última entrevista, el último programa de una vuelta de tuerca con Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, que como bien sabemos, o los que estén escuchando aún no lo saben, pues renunció al puesto alto que tenía como tercero en la organización política de Podemos, pero que continúa en las bases del movimiento. Muy interesante su análisis precisamente de la democracia representativa y cuán difícil es no terminar reproduciendo, como bien dijiste, estas lógicas liberales donde lo político pues se echa a un lado y acaban otra vez unos consensos que, como todos sabemos, cuando el mundo es desigual, los consensos pues acaban apoyando el status quo y obviamente defendiendo a aquellos que se benefician, digamos, de cómo están las cosas, del orden de las cosas. Y es terrible porque entonces sí, como bien dices, hay que atacar la democracia, pero otra vez la democracia representativa, tal vez apostar a una democracia mucho más participativa, a una democracia radical. Pero ¿en qué se basa esa democracia radical? Aquí tuvimos a Carlos Pavón hablando sobre el concepto de lo común, que también lo hemos escuchado en otros foros y en otras lecturas. ¿Cómo podemos manejar eso de lo común? Sin otra vez caer en que común es algo en donde todos y todas por igual digamos, participamos, porque eso no lo es tampoco. O sea, otra vez hay unos que se están lucrando y cada vez más, son cada vez menos en número, pero cada vez más en explotación, en exclusión, en expulsión del resto de la población. Y en Puerto Rico estamos viviendo eso. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que no pase nada. Un poco que otra vez la mecha se apague y que lleguemos a unos consensos a través del miedo, a través del apretar esa tuerca. Curioso ver entonces cómo esto sucede en las universidades, Miguel, y ya en los contenidos de las clases, en lo que se exige, en los diferentes currículos. Nosotros vivimos eso al final, cómo se imponía eso. No era el caso, obviamente, cuando tú eras decano, pero sí pero sí lo vemos por ahí, cómo se va exigiendo unos discursos, un pragmatismo, básicamente para qué sirve esto, cómo puedo acabar trabajando, simplemente y ya, más allá de unas reflexiones críticas de, bueno, arquitectura en el caso tuyo, sociología, ¿para qué? ¿Ya? ¿Y qué es lo que queremos? ¿Para qué? Exacto. ¿Cuáles son las nociones de éxito y los estados de bienestar que se están manejando? Porque ahí, o sea, sabemos que la hegemonía se ratifica en hábitos, pero también en imaginario. Exactamente. De ahí que vienen entonces los consensos estos que empelotan la conversación, o sea, que la trancan. O sea, y fíjate, dijiste algo fundamental ahorita que no se nos debe escapar. El desromantizar a la Yupi es fundamental, porque hay que reconocer que la Yupi es un proyecto político y que es lucha política también. Y si vamos a acabar en el consenso de que yo defiendo a la Yupi porque la Yupi a mí me transformó nada más, o ahí yo descubrí mi primer amor o lo que sea, que digo, que está chévere, no hay ningún problema con eso. Pero tampoco el romantizarla a un nivel de que no reconozcamos que la Yupi ha sido también un centro de opresión, un centro de cooptación, un centro donde, desde algunas perspectivas, y me incluyo la mía, se apagó, ahora digo yo, unas luchas que pudieron abrir unos espacios mucho más posibilitadores de lo político y de esa precisamente transformación democrática en el 2010, y que hubo gente que la boicoteó. O sea, hay también unas violencias que están ahí latentes y que hay que denunciar en todo este proceso a la misma vez que se lucha por la institución. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío.
Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Estamos con Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia, y aquí Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, hablando sobre la situación presente en Puerto Rico, cómo lo vemos, y también a la luz de otros discursos y la globalización y con lo que está sucediendo también en Australia. Miguel, que habías comentado una situación allá también. Sí, quería volver a eso y quiero retomar el tema del romanticismo de las luchas, ¿no? Sí. De la lucha como propósito y no como instrumento. Importante. Y es un poco, yo asocio esto también al estado de bienestar y de excitación que traen los huracanes, ¿no? De cómo la tragedia, la posibilidad de la tragedia nos entusiasma y nos unimos en ella y hay una especie de melodrama que activa todas las pulsiones personales y sociales, y eso es problemático. Veo también como problema yo no sé, el cómo han pasado sin verdadero escrutinio crítico todas estas tejas que yo llamo primaverales en la lucha, que se dieron en el 2010, no solo acá, en muchos otros lugares, seguro. Los movimientos Occupy y demás. O sea, estos son estrategias que hay que reevaluar y pienso que hay sectores que sienten que tienen que replicar una especie de ideal que se dio en el 2010 y como ese ideal no ha sido debidamente cuestionado, disectado, digerido, evaluado, digamos, pues volver a eso como default y a una especie de creatividad que suena bien, que parece tener una especie de ímpetu político inicialmente, pero que termina, digamos, fosilizando la estructura. Y la fosilización, como se manifiesta, Juanqui, y lo tengo clarísimo en estos 5 años, es en una especie de mandato de amor que se da en Puerto Rico ahora mismo, donde si no amas la causa popular o una especie de estrategia primaveral, orgánica, macrobiótica, yo le llamo a nivel de chiste, si no amas eso, si no amas la base comunitaria, si no amas el huerto comunitario, esta especie de horizontalidad romántica, si no amas eso, tú estás mal, tú estás fuera de sitio, tú eres una voz, un dedo parado, tú eres una voz insolidaria. Entonces, y no nos olvidemos que de esos mismos sectores que se dio, digamos, la mecha, después se convirtieron en estaciones repetidoras de un apologismo a las movidas populares, quiero decir, del Partido Popular, vamos a hablar claro. Ahora mismo, por ejemplo, ¿dónde están las estructuras que aglutinaba el sector cultural en Puerto Rico, las estructuras de debate y de oposición? ¿Dónde están esas estructuras? Sí. O sea, porque yo siento que se han convertido en espacios de carnavaleo. O sea, de que realmente es imposible ahora mismo porque hasta el tono y el clima social y los protocolos y la ética que hay de conversación en Puerto Rico impide introducir el cortocircuito. O sea, se ha convertido en una especie de de falta a la etiqueta, el salirse de esta especie de amor incondicional, de ratificación y el amor que hay que tenerle a Puerto Rico, y hay que querer a Puerto Rico de una misma manera, y tenemos que quererlo desde la gestión comunitaria, de nuevo la esfera individual, personal, que no hay nada más neoliberal en ese planteamiento. Entonces, pues, siento que sí, que nosotros mismos nos estamos quitando repertorios de lucha, repertorios de debate, de conversación, nos estamos amputando instrumentos de diferencia que son necesarios para poder articular una lucha y una victoria, porque también hay que hablar de la victoria, Juanqui. Claro. O sea, ya hasta cuánto, eso fue algo de lo refrescante de Podemos también, seguro, que se plantearon ganar dentro de que se pueden tener logros políticos. Sí. Y nosotros pues como que ese espacio del logro político no lo tenemos claro porque no lo hemos ni siquiera debatido. Entonces la lucha se convierte en un instrumento, una lucha romantizada, primaveralizada,
llevada a una especie de causa orgánica macrobiótica comunitaria autogestionada y posiblemente verde y sustentable, que lo que hace es ningunear toda oposición y prácticamente inutilizarlas, amputarle toda capacidad de transformación. Entonces, pues, no queremos hablar de eso, Juanqui, ¿verdad? De eso no queremos hablar. Eso es malo, eso es una falta de la etiqueta, eso es insolidaridad, y entonces pues los que lo hacemos desde una especie de púlpito moralizante, y entonces pues eso no es. Porque entonces lo que queda de esa especie de cancelación a la oposición es la relativización absoluta. O sea, ya no vemos las diferencias, ya no las queremos atajar, ahora es una especie de horizontalidad radical que suena muy participativa, pero en el fondo es una camisa de fuerza, es totalitaria. Definitivo. Y me pregunto también en esa misma onda, o sea, ¿cómo uno podría empezar a no caer en eso? O sea, literalmente a no caer en eso, porque es casi ya como si fuera, tú mencionaste la palabra hábito, yo creo es casi como si fuera un hábito, y los hábitos, sabemos todos, son muy difíciles de erradicar. Tendrías que, no son imposibles, pero son muy difíciles de erradicar, ¿no? Uno tendría que tener bien claro y tener una fuerza de voluntad muy fuerte y tener bien claro que no vamos a reproducir estos patrones, que son patrones políticos, pero obviamente que acaban en reproducción de lo que existe y de cooptación. Entonces, ¿cómo uno logra eso? O sea, a mí un poco me preocupa el que se siga diciendo que no hay opción, que no hay líderes, que no hay fuerzas políticas, que no está pasando nada. Yo mismo a veces me veo diciéndolo, pero también digo, caramba, sí existen algunos grupos que se han organizado. El PPT existe, y no es para yo ser, yo no estoy en el PPT por si acaso, pero es que reconozco que existe una organización política en la cual sintonizo ideológicamente y veo que existe. Obviamente me gustaría que existiera más y mejor, que estuviera más presente en la calle, no solamente en la calle, no quiero que lo está, pero que tuviera más presencia. Y de alguna manera que hubiera más gente envuelta. Pero no solamente el PPT, no tenemos que usar nombres específicos. Existen grupos. Ahora bien, ¿cómo primero se reconocen? Porque si se quedan nada más unos grupos que están ahí, pero la gente no los reconoce, ¿qué es lo que pasa? Que no se está dispuesto a ir a apoyar, a transformar, o ni siquiera, si quiere hasta criticarlos, pues criticarlos, pero que digamos que haya algún tipo de engagement, ¿no? A la discusión, pero política ya a nivel, si se quiere, tradicional, de cómo nosotros vamos a agarrar esto que no sea a través de ser tragados por los populares, porque al fin y al cabo es lo que pasa. Es lo que está pasando. Y a lo que te iba a decir, Juanqui, yo quería hablar aquí de las buenas complicidades, o sea, porque hablamos de lo cómplice, de la complicidad. Eso es una buena palabra. Desde lo negativo. Y no va a haber una transformación si los grupos, digamos, de oposición o por más minoritarios que sean en lo político, si no hay una red de complicidades o de alianzas, vamos a llamarle de forma más positiva, en los propios esferas de institucionalidad. Entonces, algo que sí yo estoy viendo en Puerto Rico es que voces que se pensaron y se imaginaron e incluso se autoconstituyeron como marcas dentro de la expresión radical, incluso de la lucidez discursiva y de atar lo que no se ata y demás. De momento son voces que se vuelven tímidas, y yo noto en Puerto Rico una erosión, una pérdida de voces que estuvieron ahí, que participaron desde las etapas tempranas de las conversaciones, digamos, de resistencia y de oposición, y que ahora están acomodadas dentro de la esfera institucional. Eso es cierto. Entonces, hablo de pérdida porque parecería ser que una vez están en la esfera institucional, se autoimponen una especie de silencio, de disciplina. Y entonces pues ya ese es otro de los guiones que vemos repetirse una y otra vez. Cierto. O sea, por eso es que te digo, la comparación con el 2010 ahora lo que deja ver
es una erosión, es una pérdida, Juanqui, y sé que no queremos caer en ese fatalismo tremendista y demás, pero hay que poder hablar de eso, porque o sea, el PPT ahora mismo yo lo siento solo como colectividad, o sea, Sí. le niegan el acceso al banquete político, Sí. o a participar de la discusión política, o sea, le hacen la vida imposible en la Comisión Estatal de Elecciones, y eso no es noticia. Entonces, Exacto. muchas voces que fueron disidentes aparecen reconstituidas ahora desde el amor. Exacto. Y desde querer a Puerto Rico y la solidaridad y entonces yo Es lo impresionante. siento, Sí. o sea, sí, es impresionante, Juanqui. Fíjate, y ahora me vino a la mente, es casi como si algunas huelgas de la UPI sean como digamos, Válvula. las válvulas y también como el show, esto como la pasarela, en donde de alguna manera los populares dicen, ok, este líder estudiantil lo nos podemos tragar, este también, este llena el perfil, este no llena el perfil, así que echarle un poquito para el lado, este para acá, y todo se volvió a tragar. Es como si fuera un runoff de a quién vamos a escoger o a quién vamos a tragar. Y entonces... Un casting. Sí, ahí casting. está la palabra, ahí está la palabra. Digo, es que me vino a la mente esa imagen. Si es así o no, esos son otros 20 pesos, pero es increíble. Pero sí, o sea, veo lo que estás diciendo y también el discurso, como bien planteas, el amor, que nuevamente, en teoría nada más radical del amor, pero gente, el amor exige a veces que se prenda la candela. Vamos a una pausa y regresamos a unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Somos Bonita Y regresamos a Puerto Crítico, hablando con Miguel Rodríguez Casellas y con este servidor, Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, sobre la situación actual en Puerto Rico. Y Miguel, un poco hablando sobre lo que habías comentado de cómo todos estos discursos de los lugares, qué sé yo, los huertos orgánicos en las comunidades, la cuestión, las granjas urbanas, creo que tú mencionaste el otro día en un thread de Facebook. Nuevamente, como también todo esto cae dentro de ese romanticismo que estás hablando, donde esta idea de la clase creativa, por llamarle así, como la llamó Richard Florida, que es uno de los gurús de esta propuesta, otra vez, otra plancha de alguna forma casi despolitizante, que termina con un supuesto peace and love, que abona y estetiza otra vez unas violencias que nuevamente siguen siendo macabras. Estos frentes es loco porque todo esto ocurre a la misma vez que están ocurriendo todas las rebeliones y protestas en los barrios y los guetos negros de los Estados Unidos. Que es ver, entonces, estos discursos chocan, son muy fuertes y chocan con unas realidades que, otra vez, para seguir utilizando la metáfora del fuego, son explosivas. Son explosivas. ¿Cómo tú ves esas contradicciones y cómo a lo mejor las estás viendo allá en Australia así del todo? Pues mira, llevo un tiempo acá trabajando y yo sé que, mira, mucha gente te dirá que esto ya es tópico, que no hay que volver a ello, que esto ya está superado, pero no está superado. De todos los movimientos, digamos, sociales donde se pueda vislumbrar consenso y una especie de integración a distintos segmentos socioeconómicos, independientemente de clase y participación, te voy a decir, a mí me gusta observar la moda y las modas sociales y el poder aglutinador que tienen. Y estoy hiper fascinado con lo que le estoy llamando el hipsterscape.
sea, sí, te quedó muy bien, lo vi. y estoy jugando con eso porque son cosas que observo. Me estoy tomando muy en serio el planteamiento de la cultura hipster y cómo se sigue refinando y popularizando a distintos niveles. Veo dos cosas ahí. Una, hay un interés por lo material, por lo tangible, que tiene y pudiera tener consecuencias políticas si se sabe manejar. Sí. Ahora mismo pues se manifiesta como moda, como una especie de tic nervioso, sin que haya demasiada conciencia al respecto, pero sí hay una especie de vuelco a lo material y de hiperconciencia de lo material. Cierto. Y no hablo de lo materialista, sino hablo de lo tangible. O sea, sí, los objetos. Una especie de excepción, exacto, una objetualidad y una especie de excepción a los universos virtuales, a las ventanas virtuales de escapismo, y se manifiesta de muchas maneras. O sea, es una especie de fetiche. O sea, lo ves hasta en un cierto tipo de interiores donde aparecen tramas infraestructurales, elementos crudos de diseño y de estructura, sujetándose unos a otros, como sugiriendo una especie de guión de fuerzas y de materiales visceralmente expuestos a la vista. O sea, y ahí hay algo interesante. O sea, esa conciencia de lo material, yo creo que puede reactivar unos posicionamientos políticos si se sabe usar. Sin duda. Otra cosa que estoy observando dentro del hipsterscape, y me parece pues interesante también, es el hambre por reconstituir la historia o recartografiar la historia. O sea, la historia dentro del hipster es un campo problemático. Hay una especie de resentimiento hacia los que han sido guardianes, digamos, de las narrativas históricas, generaciones previas que explicaban las cosas de cierta manera. Aquí sí que la historia se vuelve un espacio a ser problematizado y recartografiado. Y esto pues muchas veces se da pues desde el fetiche de lo histórico, una especie de falsa nostalgia que también se ha criticado, pero de nuevo, el que la historia se coloque como un espacio de conversación y de creación, vamos a ponerlo así, o sea, y eso pues nos puede llevar pues a las recartografías de los hechos, a los mitos críticos que pueden tener consecuencias positivas. No necesariamente estoy hablando de enmascarar la historia, de engañar, de producir nuevas metarrelatos que nos organicen y demás. Sí. O sea, veo dos cosas importantes. Ahora, son dos aspectos que no manejamos en Puerto Rico. O sea, la conciencia de lo material y las lógicas materiales de las que somos parte no necesariamente son parte de nuestra conversación discursiva de lo político. Cierto. O sea, se nos va el agua, nos las quitan, nos las racionan, pero no hay un discurso sobre el agua desde lo material. Para eso tenemos que ponernos a leer a Saskia Sassen ¿verdad? Y ver dónde entra el agua ahí. No lo manejamos. Y tampoco me parece que en Puerto Rico estamos manejando la discusión de lo histórico fuera de los fetiches sospechosos de siempre. O sea, sí que yo creo que si hablamos de espacios de resistencia, Juanqui, habría que meternos a la recartografía dura de las posturas del pasado reciente, porque mucha de esa historia y de la historicidad y del sentido de historicidad al que me refiero tiene que ver con el pasado reciente, los últimos 5 años, los últimos 10 años, los primeros 15 años del siglo XXI. O sea, en Puerto Rico hace falta unos trabajos de recartografía, de empezar a volver a clasificar y estudiar posturas, actos, expresiones, propuestas y ver dónde está lo que ha sido y tiene verdadero capital emancipatorio, porque pienso que no estamos donde tendríamos que estar y como que sí nos falta un trabajo de evaluación y de clasificación casi que desde un ámbito neoilustrado. O sea, ese nitty-gritty, ese trabajo material no lo hemos hecho y eso abona a la confusión, Juanqui. Pues Miguel, eso me parece fantástico. O sea, definitivamente usas la metáfora de la cartografía, o sea, usas el término recartografiar y sin duda alguna los mapas pues no representan la realidad nunca. Obviamente los mapas siempre son lecturas y construcciones ideológicas. Entonces reconstruir nuevos mapas de la ciudad o de nuestra realidad histórica, como bien presentaste, que estás usando una metáfora espacial que también con un trabajo, digamos, temporal, ¿no?, de la historia, es fundamental, ese choque. Y ese énfasis en lo material también, pienso en tantas cosas. Mira, inmediatamente, o sea, otra vez, Santurce como campo de batalla. Ahora se van hablando de recartografías, ahora pues nuevamente se evalúan o se le da validez a estas áreas históricas de Santurce
Miramar, etcétera. Habría que ver si se le va a dar la misma validez a Barrio Obrero como área histórica y área que ha mantenido una vida muy importante, negra, mulata, dominicana, puertorriqueña, caribeña en general. Las luchas, cómo eso se han expresado en toda esa ciudad. Nuevamente, Ciudadela, que ya está, digamos, llena y se están construyendo otras áreas. Pues también, ¿qué pasó ahí? Y no es para ahora, ok, ya nadie vaya al parque que hay frente a Libros AC, nadie entra a Libros AC. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo entonces podemos reinterpretar la ciudad y concretamente, digamos, asumirla y transformarla. No sé, eso es la primera reflexión que me viene con lo que tú estás planteando. Pero, otra vez, eso desde una lógica política que tenga un efecto de no apagarse otra vez como un fósforo, sino que prenda una mecha donde hay un efecto político en las instituciones que ya existen y en prácticas nuevas del día a día, obviamente, desde la moda, como tú bien planteas, ya no como coaptada, pero sino sacarle entonces esa radicalidad posible que hay en las modas, pues entonces ¿cómo podemos, digamos, profundizarlas? ¿Cómo podemos? Sí, porque hay unos convocantes. Exactamente. O sea, ya hay gente envuelta. Sí, entonces los estamos desperdiciando esa capacidad de convocatoria, o de convergencia y demás, o incluso de llamar la atención. No los estamos usando eficientemente. Y parte de lo que pasa en Puerto Rico es una especie de distracción crónica. O sea, todo se constituye, todo mensaje, todo signo en una especie de agente de distracción. Mientras que la moda parece ser efectiva a pesar de, en medio de la pluralidad de mensajes y demás, como espacio de convergencia. Entonces, pues, pero sí, las modas antes, ¿a dónde nos han llevado? Los huertos orgánicos que nos distraen, ¿verdad? Sí, ese peligro sigue ahí, ¿cierto? Seguro, seguro. Bueno, con esto vamos a ir despidiéndonos. Solamente queremos dejar claro que esta es una primera línea de reflexión. De hoy en adelante nos imaginamos que las reflexiones van a profundizarse, van a continuar, pero estamos viviendo en momentos muy materiales. Y literalmente a partir de hoy ya hay áreas de la ciudad que no van a tener agua, ya el racionamiento comenzó. ¿Cómo politizamos y radicalizamos esto? ¿Cómo politizamos y radicalizamos que ya cientos de organizaciones sin fines de lucro no van a tener presupuesto? ¿Cómo radicalizamos que la Universidad de Puerto Rico está recibiendo otro machetazo más, sin romantizar la universidad, sino todo lo contrario, radicalizarla para que sea o continúe siendo, pero de manera todavía mucho más solidaria, un lugar de rebeldía, porque eso de alguna manera nos ayuda a abrir espacios de justicia social? Seguimos en esta discusión, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Miguel, allá en Sydney, Australia. Hasta la semana que viene aquí en Puerto Crítico. Sixto Ortiz, gracias como siempre por ser nuestro técnico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.